Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a comenzar entonces con neuroliderazgo. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Hola, Karina. Bueno, mi nombre es Susana Kopp. Hay muchos de los que están presentes que me conocen. Yo soy coach ontológico, coach ejecutivo. Me especialicé en neuroliderazgo y también en entrenamiento sistémico. La clase de hoy va a tener un poquito más de parte técnica, digamos, sobre todo hacia la biología, para que ustedes empiecen a comprender de qué se trata el neuroliderazgo, cómo funciona nuestro cerebro con respecto a esto, y para que, bueno, al conocer la parte biológica, después sepamos de qué manera incidir sobre nuestro cerebro para poder, de esta manera, adquirir las competencias necesarias para ser un líder de excelencia. Y acá tenemos entonces, ¿qué es el neuroliderazgo? Es aplicar la neurociencia para obtener excelencia en tu liderazgo. Es decir, poder conocer cómo funciona nuestro cerebro para poder adquirir esas competencias y, bueno, esas competencias que adquirimos para poder tenerlas en nuestro trabajo, en nuestra profesión, para ser un líder de excelencia, obviamente que esas competencias también las podemos aplicar en nuestra vida. El neuroliderazgo explora los procesos en el cerebro que hacen a las decisiones humanas, que es lo que decíamos recién, ¿no? Al conocer los procesos de cómo funciona nuestro cerebro, podremos ver de qué manera podemos incidir en las decisiones. Las decisiones que nos van a llevar a comportamientos diferentes y al tener comportamientos diferentes poder interactuar diferente y relacionarnos desde otro lugar. Al relacionarnos de otro lugar, individualmente, podemos hacerlo en nuestro equipo de trabajo y por ello incidir en las organizaciones para poder desarrollar el potencial de cada uno de los integrantes de los equipos y por ende el potencial de las organizaciones. ¿Cómo hacemos esto? A través de una mejor comprensión de cómo funciona nuestra unidad, cuerpo, cerebro y mente. ¿Por qué decimos cuerpo, cerebro y mente? Bien, todos los que son coach y tienen algún conocimiento de PNL sabrán que nuestro cuerpo es una foto transparente de todo lo que nos pasa emocionalmente, ¿no? Transmitimos todo a través de nuestro cuerpo y está totalmente conectado con nuestro cerebro, con nuestras emociones. Y mente, ¿por qué hablamos de cerebro y de mente? Porque el cerebro no trabaja en un solo bloque, sino que hay diferentes procesos mentales. Todos esos procesos forman la mente y a su vez el cerebro. Procesos mentales que están como por ejemplo la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, la creatividad, la intuición, la predicción, el instinto, el sentimiento y la emoción. Estos son algunos de los procesos mentales que tenemos. Todos estos procesos forman la mente y a su vez el cerebro. Bien, esto es lo que les hablaba un poquito de poder empezar a entender y por qué se empezó a aplicar la neurociencia y la neurociencia al liderazgo en las organizaciones. Hay un estudio donde se habla que en las empresas y en las organizaciones los recursos que se aplicaban anteriormente, y lamentablemente todavía hay organizaciones y pymes donde se trabaja desde alguno de estos lugares, se utilizaba un 21% de los recursos en la implementación de cambios.
el 21% en cambio de actitudes, el 20% en la incorporación de nuevas técnicas, el 20% en la capacitación para la toma de decisiones, 6% en motivación y otro 2%. Mi pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra parte emocional? Porque convengamos que si estamos hablando de implementación de cambios, los cambios se dan en cambio de puestos, en cambio de decisiones. ¿Quién hace los cambios? Las personas. Cambio de actitudes, las personas. Incorporamos nuevas técnicas. ¿Quién lleva adelante esas técnicas? Las personas. Capacitación para la toma de decisiones, también tomado por las personas. Solamente un 6% la motivación. Cuando la motivación es una de las características importantes del liderazgo, ya que a través de la motivación podemos tener una mejor calidad de trabajo y poder manejar mejor los tiempos en esa calidad, tener eficiencia en los tiempos. ¿Qué pasa acá con la parte emocional? Sabemos perfectamente que las empresas están formadas por personas. Las personas somos seres emocionales, no seres racionales. Entonces, a raíz de tener en cuenta, estos porcentajes, estos recursos que se aplican o se aplicaban en determinadas organizaciones, se pudo ver que al aplicar los recursos en ese tipo de capacitaciones, ocurría insatisfacción laboral, decaimiento moral, menor compromiso, inferior calidad de trabajo, accidentes, tardanzas innecesarias, relaciones laborales tensas, ausentismo. Todo esto le pasaba a las personas y lamentablemente pasa todavía en algunas organizaciones. Todo esto obviamente que tiene que ver con las personas, con los seres y con las emociones. ¿Qué se pudo ver con esto? ¿A dónde llegamos cuando se pudo ver esto en las organizaciones? Al tan famoso llamado estrés. Antes de seguir, ¿hay alguna pregunta a lo que estuvimos viendo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos seguir? ¿Todo bien? Bien. Llegamos al estrés. ¿Qué pasa con el estrés mental? Disminuye la circulación sanguínea y el metabolismo energético. Al disminuir esto nos afecta en nuestras capacidades cognitivas y en nuestras capacidades ejecutivas. Cuando disminuye la circulación sanguínea, como todos sabemos, nuestra circulación sanguínea está en todo nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Al disminuir la circulación sanguínea, obviamente que nuestras capacidades no son las mismas. Al afectar nuestro metabolismo energético, tampoco podemos trabajar al 100% de nuestra capacidad, ya que nuestra energía disminuye. Al disminuir las capacidades cognitivas, nos afecta en la atención selectiva, en el razonamiento, en la memoria, en el lenguaje. Atención selectiva, que es una de las características fundamentales en una persona que dirige un equipo de trabajo. Para poder seleccionar a su gente, para poder determinar las habilidades de su gente. En la memoria, en el lenguaje. Disminuyes las capacidades ejecutivas, donde tenemos anticipación de necesidades futuras, o sea, la capacidad de anticipar problemas o situaciones que pueden venir en el futuro de acuerdo a cómo está trabajando en este momento la organización. Poder planificar justamente para hacer estas anticipaciones. Poder ejecutar los planes, organizar, tener flexibilidad. La flexibilidad de decir,
vamos por este camino, surgen situaciones que no esperábamos, surgen problemas y tener la flexibilidad de acomodar la situación para encontrar y resolver los problemas. Fíjense en ustedes la cantidad de cosas que afecta el estrés mental, la importancia de poder trabajar en una organización donde se tenga en cuenta a las personas, donde se tenga en cuenta las emociones de las mismas, ¿no? Porque evidentemente, si nosotros no trabajamos en una organización sintiéndonos en forma confortable, que podemos trabajar relajados y comienza a afectarnos el estrés, las capacidades cognitivas y ejecutivas, nuestra capacidad de rendir en el trabajo disminuye notablemente. Y las capacidades ejecutivas no terminan ahí. Fíjense en ustedes la cantidad de competencias que están en las capacidades ejecutivas. Que las capacidades ejecutivas funcionen correctamente implica que podamos tener adaptación a los cambios. Todos los cambios que se producen en una organización nos pueden cambiar de puesto, de equipo de trabajo. A veces cuando se producen fusiones en las organizaciones. Retardo de la gratificación. Y acá hablamos no solamente de la gratificación monetaria, sino la gratificación de poder ser reconocidos y de poder sentirnos partes del sistema donde estamos, en el sistema organizacional, en el sistema de nuestro propio equipo. La gratificación de poder ser reconocido es algo que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? Ser parte del sistema donde nos movemos y poder sentirnos parte de ese sistema. Si nuestra capacidad ejecutiva no funciona correctamente, es probable que cuando no sintamos la gratificación, nuestras reacciones emocionales no sean las adecuadas para poder movernos en un equipo de trabajo o para poder estar con nuestras capacidades al 100% y poder realizar los trabajos que necesitamos. Poder tener manejo emocional. Esto los coaches lo saben, ¿no? Poder gestionar nuestras emociones. Lo que nos permite también regular nuestros impulsos, ya que si no manejamos nuestras emociones, tampoco vamos a manejar nuestros impulsos. Y podemos tener reacciones que no nos favorecen a nosotros, no nos favorecen a nuestro equipo de trabajo y no nos permiten trabajar en empatía con el resto. La motivación, que es tan importante para una persona que dirige un equipo de trabajo. La empatía, fundamental para poder ser parte del equipo de trabajo, para poder escuchar, para poder entender a las personas que trabajan con nosotros. La autocorrección, tener la capacidad de reconocer nuestros errores y poder aprender de ellos. Y, ¿por qué no?, escuchar a nuestro equipo de trabajo para que esos errores no se vuelvan a cometer. No tener problemas de comunicación y de concentración, fundamentales en un líder. Poder comunicarnos con nuestro equipo de trabajo, con nuestra gente y poder concentrarnos en hacerlo. Que no se generen malas interpretaciones. Bueno, eso los coaches lo saben muy bien, ¿no? Malas interpretaciones, formas erradas de pensar, de sentir, de actuar, que obviamente nos impide dirigir a un equipo de trabajo en todas las competencias que merecen. Bien, a raíz de todo esto que estuvimos viendo ahora, es que llega el neuroliderazgo. Es donde entra la neurociencia a las organizaciones y comienza a aplicarse en el liderazgo. Cuando se ve todo esto que estuvimos hablando, ¿no? La forma en que se implementaban los recursos en las organizaciones, ver que a través de esos recursos teníamos todo este tipo de decaimiento, de insatisfacción, de tardanzas, de problemas de relaciones en el trabajo, para llegar al estrés que nos afecta tanto en nuestro cerebro y nos impide que nuestras capacidades cognitivas y ejecutivas, que son tan importantes para poder liderar un equipo, no se vean afectadas.
¿Dónde se encuentran todas estas capacidades? Las cognitivas y la ejecutiva. En esta partecita de nuestro cerebro, en la corteza prefrontal. ¿Qué nos permite la corteza prefrontal cuando ésta funciona correctamente? Nos permite ser conscientes. Ustedes saben que ser consciente es lo que nos permite poder gestionar nuestras emociones, poder autoobservarnos y obviamente modelar nuestras conductas. Una cosa lleva a la otra, ¿no? El ser consciente nos permite autoobservarnos y eso nos permite modelar nuestra conducta, gestionar nuestras emociones. Nos permite actuar socialmente, o sea, relacionarnos desde un lugar diferente. Nos permite reflexionar, nos permite actuar y modificar nuestras reacciones. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Gestionar nuestras emociones y eso nos permite modificar nuestras reacciones. ¿Qué es importante también para que la corteza prefrontal y nuestras capacidades cognitivas y ejecutivas funcionen correctamente? Una buena alimentación, afecto y educación en valores. Una buena alimentación. Nosotros siempre decimos, todos nacemos con las mismas aptitudes, ¿no? Y depende de nosotros poder desarrollarlas y utilizarlas. Esto nos demuestra que muchas veces estas personas que se educan en la calle, que no tienen una buena alimentación, que no tienen una contención familiar importante, que no son educados en valores, su corteza prefrontal no va a funcionar de la misma manera que puede funcionar la de cualquiera de nosotros que tenemos la dicha de poder educarnos en una familia, tener una buena alimentación, tener una buena educación. Estas personas cuando lleguen a adulto, su corteza prefrontal difícilmente pueda tener el 100% de sus capacidades. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. Pero cuando a través de muchos años están en esta, de la mala alimentación, de la falta de afecto, influye para que esa corteza prefrontal funcione correctamente. Y volvemos a lo que hablamos antes, ¿no? ¿En qué le afecta a la corteza prefrontal? El estrés, de lo que estuvimos hablando hasta hace un momentito, la fatiga, o sea, no descansar correctamente, la falta de sueño. Y acá vuelve a aparecer lo de la alimentación, una alimentación deficiente. Pero esto se refiere también a que no es solamente que pasemos hambre o algo por el estilo, sino la alimentación deficiente se refiere a que no consumamos una alimentación con las proteínas y las vitaminas que necesitamos. Hoy, la vida que llevamos muchas veces nos impide, o por el apuro o por la falta de tiempo, alimentarnos como corresponde. Y eso nos afecta a nuestro cerebro. El desconocimiento, es decir, no leer, no informarnos. Las exigencias, esa autoexigencia que a veces tenemos de exigirnos en demasía, nos afecta a la corteza prefrontal. El exceso de trabajo, que obviamente nos lleva hacia el estrés y nos produce trastornos cognitivos. Y una carga emocional elevada. La carga emocional nos puede afectar el buen funcionamiento de nuestra corteza prefrontal. La carga emocional se refiere a cuando, por ejemplo, nosotros pasamos un estrés emocional importante. Hay situaciones como, por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, cuando las mudanzas, los divorcios, que están catalogados dentro de las situaciones que causan más estrés y carga emocional. Cuando nosotros estamos con una carga emocional así, ustedes se darán cuenta que a veces tomamos decisiones erróneas o no estamos con todos nuestros sentidos como para afrontar situaciones difíciles o tomar decisiones importantes. Porque la carga emocional afecta muchísimo a la corteza prefrontal. Por ende, afecta a nuestras decisiones, a nuestro sistema cognitivo y ejecutivo. Bien. ¿Qué
es un líder? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo no puedo ver el chat, así que díganme ustedes. Gracias, Lau. ¿Ninguna pregunta entonces hasta aquí? Gracias, Geraldine. Bueno, gracias, Karina. Perfecto. Seguimos entonces. Bien, acá llegamos a la definición más específica de lo que es un líder. El líder es un facilitador que ayuda a sus seguidores a encontrar para sí mismos el camino, potenciando, facultando y capacitando a la gente para que realicen el trabajo necesario para lograr los objetivos. Es decir, que el líder ayuda a facilitar el camino, ¿sí? No enseña, pero sí potencia las habilidades de los integrantes de su equipo para poder potenciar esas habilidades y que juntos logren el objetivo que la organización persigue. Tienen la capacidad de proveer una visión capaz de generar una imagen sensata y atractiva del futuro. Es decir, ellos proveen la visión y le transmiten a su gente una imagen sensata. ¿Qué significa esto? Que le proveen una visión posible, ¿sí? No tienen una visión de un futuro donde se presentan cosas tan difíciles que tal vez el equipo lo vea como difícil de alcanzar. Una imagen sensata, alcanzable, visible, que se pueda ir viendo a cada paso del camino, ¿no? Que se vaya logrando y eso mismo los motive para seguir en el objetivo. Por eso influyen en el equipo para lograr una meta en común, de esa manera. Y se relacionan con el caos. O sea, los problemas que se presentan tienen la capacidad de resolverlos, de trabajarlos con sus colaboradores y lograr así las soluciones y seguir con el objetivo que tienen y con la meta que tienen. El líder es aquella persona que también se hace cargo, no solamente de todo lo que logra el equipo, sino también de los errores. Porque se trabaja en equipo y el líder es un integrante más del equipo y es tan responsable de los errores como de los logros del equipo. Motiva, desafía que siempre se pueda más, desafía que se alcancen las metas. Eso hace que el líder tenga la habilidad de tener a sus empleados talentosos, porque tiene la habilidad de ver, de definir a cada uno en su área de trabajo y de poder motivarlos para que sigan creciendo a través del buen trato que tiene con ellos. Y de esa manera logra el éxito empresarial. Vamos a definir bien qué es, perdón, cuál es la diferencia activo o un jefe con el líder. Hay líderes que a veces ya tienen, hay personas que tienen en forma nata esta competencia de liderazgo, ¿no? Es muy probable que muchos de ustedes hayan podido observar a lo largo de su vida, a veces en el colegio, aquel compañero que siempre tenía la capacidad de hacerse seguir en el equipito de fútbol, que tenía la capacidad de atraer a sus amigos. Hay personas que ya en forma nata tienen alguna característica de liderazgo. Por eso cuando llegan adultos y necesitan ser líderes de un equipo, a veces les es más fácil llegar a las competencias del mismo. Pero siempre se pueden desarrollar, porque sin duda todos tenemos la capacidad
si nos proponemos de adquirir las competencias de liderazgo para poder llevar adelante un equipo de trabajo. ¿Cuáles son las grandes diferencias que se ven entre el directivo y el líder? Hay organizaciones que tienen a unos directivos o jefes y tienen en los puestos características, hay líder en los puestos donde son característicos de que tienen que trabajar en equipo, ¿no? El directivo o el jefe habla. El líder escucha y habla. Ustedes saben, los que son coach, lo importante que es el tema de la escucha. Y un líder no puede serlo si no aprende a escuchar a cada integrante de su equipo. Primero porque la escucha le da la posibilidad de saber cuáles son las habilidades de cada uno de sus integrantes. Porque la posibilidad de tener una eficiencia en el trabajo y también en los tiempos del trabajo es tener la capacidad de decir, cuando delega, a quién le delega el trabajo, ¿no? Para que de esta manera sea eficiente. A lo mejor cualquier persona del equipo puede hacer el trabajo que él tiene que delegar, pero sin duda habrá alguien que tiene más habilidad para un determinado tipo de trabajo, otro para otro. El saber, poder ver las habilidades de cada uno es lograr una eficiencia en el trabajo y en los tiempos. Y eso un líder lo puede hacer escuchando a cada uno de sus integrantes. El directivo explica. El líder explica, comparte y pregunta. Comparte con cada integrante de su equipo, pregunta, escucha, para poder, entre todos, ver de qué manera lograr los objetivos que persiguen. El directivo arregla, es decir, cuando ya está el problema, trata de buscar la solución. El líder, como lo vimos en una de las diapositivas anteriores, previene. Es decir, ve hacia el futuro y puede prevenir determinados problemas o caos que se pueden producir. Obviamente que no puede estar atentas que son invisibles y poder lidiar con el caos. El directivo tiene subordinados. El líder tiene colaboradores. Justamente por eso puede compartir, puede preguntar y entre todos pueden encontrar el camino hacia donde quieren ir. El directivo ejerce poder. Esto pasa cuando el directivo o los jefes ejercen poder, son los que dan órdenes. Y sin duda sus subalternos le podrán obedecer. Pero a veces pasa que al ejercer poder, las personas a veces tienen miedo de comunicar todas las cosas. A veces se ocultan cosas por miedo a la reacción del directivo o del jefe, y de esta manera también no se solucionan las cosas en el momento adecuado, o cuando ya se las ve, es cada vez más complicado solucionarlas. El líder no ejerce poder, ejerce influencia. Es decir, tiene la influencia de poder tener en su equipo a los colaboradores para que ante cualquier problema que se presente, se hable en el equipo y se puedan encontrar las soluciones. El directivo o jefe se centra en supervisión, o sea, supervisa a su gente. En cambio, el líder motiva y delega. Motiva a su gente y delega. Y con la persona que delega, delega y se queda tranquilo que esa persona tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya escuchó, porque conoce a su gente y sabe que donde delegó, el trabajo se va a realizar. El directivo administra recursos y el líder desarrolla habilidades. La gran diferencia está, como hablábamos antes, que al desarrollar habilidades, al potenciar las habilidades de la gente de su equipo, él conoce claramente a su gente y sabe que cuando delegue algo, los recursos van a estar. El directivo o jefe inspira miedo, que es lo que hablábamos cuando ejerce el poder,
Y el líder inspira entusiasmo, motivo por el cual el entusiasmo hace que la gente quiera trabajar con esa persona, lo siga, lo escuche, lo admire. El directivo jefe intenta evitar errores. El líder aprende de los errores. Todos sabemos que la mayoría de nosotros, o todos, aprendemos más de los errores a veces que de los aciertos. Perdón. El directivo trabaja en un sistema cerrado y el líder trabaja en un sistema abierto. Justamente al compartir y al tener colaboradores, se mueve en un sistema abierto. El directivo conserva distancia y el líder hace contacto. El directivo conserva la distancia con sus subalternos, manteniéndose él siempre en su puesto, y el líder permanentemente hace contacto porque eso es lo que necesita para conocer a su equipo de trabajo, para conocer sus habilidades, para poder delegar. ¿Qué necesitamos entonces para lograr ser un líder de excelencia? Primero voy a leer un poquito acá cómo sería un líder negativo. Bueno, no sé a qué te referís, Ezequiel, con negativo. En realidad, ya lo vamos a ver en clases, en las clases siguientes, que hay distintos tipos de líderes, ¿sí? Y aquellos líderes que no escuchan a su gente, que no conocen sus habilidades, que no tienen la capacidad de delegar. Pasamos a lo que es el directivo, ¿no? Lo que hablábamos acá, de que ejerce poder, que inspira miedo. Y estos son, en realidad, nos vamos más hacia lo directivo, no sería un líder negativo. Ya vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de líderes, que más o menos las competencias, hay muchas competencias que se comparten en estos distintos tipos de líderes, pero un líder de excelencia sabe aplicar según cada situación las distintas competencias. No hay que un líder sea mejor que otro. Interpreto que lo que me decís de negativo es aquel que tiene más este tipo de competencias, ¿no? Que tiene que ver con la parte directiva. Si entendí bien lo que me preguntaste. Si no, decime. Bueno, ¿qué necesitamos entonces para lograr ser un líder de excelencia? De acuerdo a lo que estuvimos viendo, primero y fundamental, trabajar con nuestro ser. Trabajar sobre nuestra inteligencia emocional, que la inteligencia emocional está justamente en la corteza prefrontal. Tal vez algunos de ustedes han leído el libro Inteligencia Emocional del Daniel Goleman, bueno, que fue un bestseller y de ahí donde empezó a surgir todo esto también, ¿no? De donde se empezó a aplicar la inteligencia emocional en las organizaciones. Entonces, primero y principal, trabajar con nuestro ser. Ninguna persona puede ser líder, no puede liderar un equipo de trabajo si no trabajó primero con su ser, si no aprendió primero a gestionar sus emociones, si no aprendió primero a escuchar. Es decir, que un líder, cuando tiene que potenciar sus competencias, necesita un coach. Un coach para que pueda potenciar esas competencias que lo lleva, y esas habilidades que lo llevarán a ser un líder de excelencia. Tener en cuenta todo lo que estuvimos viendo hasta ahora para que nuestra corteza prefrontal funcione perfectamente. Estoy buscando acá la diapositiva, bien. Para que nuestra corteza prefrontal funcione perfectamente, para que nuestras capacidades cognitivas y nuestras capacidades ejecutivas estén al 100%. Recuerden, las capacidades ejecutivas, lo importante que son. Es decir, no sería líder, sería directivo. Se habla también del líder autoritario, Andrea, y en realidad se
si bien el líder autoritario se trata de ya no ejercerlo en las organizaciones, a veces hay determinadas competencias, que eso lo vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de liderazgo, que con determinadas personas de un equipo de trabajo, a veces es necesario aplicarlos. Lo que pasa es que, en ese caso, el líder tiene que tener una gran sutileza, una gran inteligencia emocional y saber discernir en qué momento apropiado y en qué situación apropiada puede ejercer alguna competencia del líder autoritario. Ya prácticamente se trata de evitar que el líder utilice este tipo de competencias, pero a veces es necesario, a veces hay determinadas personas que necesitan en determinado momento un líder autoritario. ¿Es compatible el líder con negativo? Yo diría que no, y es mi juicio personal, Juan, porque justamente el líder apunta a todo lo positivo, a tener una buena relación con su gente, a saber gestionar las emociones, a tener siempre una actitud positiva, porque no puede liderar ni puede motivar a su equipo desde el lado negativo. Es imposible. Una de las competencias fundamentales de un líder es saber tener una actitud positiva siempre para poder motivar a su equipo y para lograr todas las competencias necesarias de las habilidades de cada uno para poder lograr los objetivos de la organización. Bien, entonces estábamos en el trabajar el ser, en poder conocerse lo suficiente, gestionar las emociones, para poder tener nuestras capacidades ejecutivas y nuestras capacidades cognitivas al 100% y poder tener adaptación a los cambios, el manejo emocional, la empatía y todo lo que aquí hablamos, ¿no? Ahí estamos hablando de un líder de excelencia. Ser consciente de lo importante que es para la corteza prefrontal poder tener una buena alimentación, evitar las cargas emocionales y si las tenemos, pensar que en ese momento, pensar que desde ese, ya te contesto, Sol, desde la neurociencia, cómo debemos motivar. Ahora te digo. Poder desde ese lugar, poder hacer que nuestra corteza prefrontal funcione correctamente. Tengamos en cuenta que cuando estamos con cargas emocionales fuertes, tratar de no tomar decisiones importantes, porque sin duda, aunque no nos demos cuenta, inconscientemente vamos a tener nuestras capacidades cognitivas y ejecutivas alteradas. Desde la neurociencia, ¿cómo podemos incidir en el liderazgo? Si alguno de ustedes estuvo en las clases de biodecodificación que dio Pablito, él ahí explicó que es exactamente lo mismo. ¿En qué incide las neurociencias? Nosotros, nuestro cerebro, a raíz de nuestra educación, tenemos los famosos paradigmas de los que hablamos los coach y nuestras creencias, que se forman a través de redes neuronales. Ahí es donde entra la neurociencia, ¿no? Estas redes neuronales hacen que nosotros tengamos creencias y patrones y actuamos desde esos patrones. Para poder adquirir las competencias, nosotros tenemos que cambiar esos patrones muchas veces. Desde la misma manera que podemos gestionar nuestras emociones. Es empezar a ser consciente, ¿no?, de esto que me está pasando y empezar a gestionar para cambiarlo. Lo primero que yo tengo que hacer es darme cuenta. Esto que me pasa, cuando yo tengo una emoción y reacciono rápidamente, reacciono de una manera autoritaria, ahí me estoy dando cuenta de una emoción que yo no puedo manejar. A ver, un momento. O una meta y el líder dice que se va a ser difícil alcanzarla. ¿No estaría generando una creencia al equipo y de esa forma limitaría las habilidades de ellos? En realidad yo creo que ningún líder puede decir que una meta es difícil alcanzarlo. El líder justamente, si quiere motivar a su equipo, no puede decir es difícil una meta. Tenemos esta meta que alcanzar.
¿Cómo hacemos para alcanzarla? ¿Qué propone el equipo? ¿Qué proponen los colaboradores? ¿Qué podemos hacer para alcanzar esta meta? Tal vez después, cuando se comience a seguir esa meta, nos lleve más tiempo que otras. Tal vez haya más problemas que otras metas que perseguimos. Pero el líder siempre va del lado positivo. Nunca va a decir al equipo, es difícil, no sé si vamos a llegar, tengan cuidado con esto. No es el papel de un líder. El líder no puede motivar desde ese lugar. O sea que en una determinada situación y o con determinados recursos, el directivo jefe puede utilizar competencias del líder y el líder puede utilizar competencias de un jefe. Dependiendo de la necesidad de comunicación para lograr un objetivo, como si fuera una herramienta de manipulación. Bueno, Delana, digamos que la manipulación no es una competencia que se pueda aplicar en estos casos. En realidad lo que el líder hace es motivar a la gente. Y la gente sigue al líder porque lo admira y porque se da cuenta que su forma de trabajar lo lleva hacia el éxito. Yo no lo veo ni lo interpreto como que es una manipulación. El directivo ocupa un lugar y el líder ocupa otro lugar. ¿El directivo puede aprender las competencias de un líder? Sí, por supuesto que sí las puede aprender. El líder, valga tu pregunta ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de un líder autoritario, vos sentís que el líder autoritario estaría actuando como directivo, si interpreto bien la pregunta. Puede ser, se puede ver de esa manera. Lo que pasa es que el líder tiene que tener la sutileza de ver en qué momento y en qué situación específica puede actuar como un líder autoritario. Es muy puntual. Y el líder tiene que tener la inteligencia emocional de poder discernir en qué situación, en qué momento. Son momentos muy específicos y muy puntuales. Solamente un líder de excelencia puede ver la oportunidad de usar autoridad en un momento determinado. Pero en realidad no es lo que un líder generalmente utiliza, el autoritarismo, ¿no? Si interpreté bien tu pregunta, si te queda alguna duda, podés volver a hacerme otra. Bueno, entonces, para que la corteza prefrontal, tener en cuenta esto de descansar, de comer adecuadamente, ¿no? De las cargas emocionales, de evitar el estrés, de tratar de informarnos lo que más podemos, la autoexigencia, tener cuidado con la autoexigencia, con el exceso de trabajo, ¿sí? Y pensar para poder ser un líder de excelencia, fundamentalmente tenemos que trabajar con nosotros mismos. Cuando nosotros logremos tener un equilibrio emocional, nosotros tengamos la capacidad de gestionar nuestras emociones, desde ese lugar tendremos la autoridad para poder trabajar con un equipo y transmitir lo que nosotros sabemos. Siempre desde una actitud positiva. Bueno, depende, Dariana. Hay organizaciones empresariales que sí tienen líder, hay otras que solo tienen jefes y también hay algunas que tienen directivos, jefes y tienen líderes. Aparte de la inteligencia emocional, Seba, hay un libro muy bueno de Focus, que se llama Focus, que es también de Daniel Goleman. Y después hay uno que es excelente con el tema del liderazgo, que se llama Un líder resonante crea más. Un líder resonante crea más, que también es de Daniel Goleman y con otros dos autores. Cuando un colaborador no trae resultados y no tiene compromiso, ¿la motivación es suficiente o qué más podemos aplicar? Bueno, difícilmente si una persona no se compromete con el trabajo,
pueda ser motivado. Son esas situaciones donde el líder tiene que tener la capacidad, ¿no? De saber hablar con esta persona y decir, una especie de coaching, diría yo. ¿Qué le pasa que no se está comprometiendo? ¿Qué es lo que no lo hace sentir bien? Ahí está la habilidad del líder de aplicar, hay un estilo de liderazgo que se llama justamente liderazgo coaching, líder coaching. Es decir, que el líder tiene que tener la habilidad de observar que esa persona no se está comprometiendo y si considera que vale la pena que esté su equipo de trabajo, que tiene la capacidad para estarlo, hablar con él y ver qué le pasa que no se está comprometiendo. ¿Tiene algún problema de relaciones con su equipo de trabajo, con alguno de los equipos del trabajo? ¿Se siente que no está siendo reconocido? Ahí está la habilidad del líder. Ya vamos a hablar cuando nos toque hablar del líder coaching, que él tiene que saber hablar con su gente y qué le está pasando. Y saber discernir si esta persona le sigue siendo útil en su equipo o no. Porque una persona que no se compromete afecta a todo el equipo. ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si, Dalana, te quedó claro lo que me preguntaste, si te quedó alguna duda. ¿No hay más preguntas? ¿Les quedó claro lo de la neurociencia, de las redes neuronales? Porque medio que me interrumpí ahí con respondiendo las preguntas. Si les quedó claro, si no se los vuelvo a hablar un poquito de esto. Con el tema de las redes neuronales y de las creencias que ya tenemos implementadas en nuestro cerebro, ustedes saben, la mayoría que son coach, que todas esas cosas se pueden cambiar. Y el tema está en darse cuenta y cómo podemos empezar a gestionar los cambios. Y para todo esto, por suerte, necesitamos un coach. Por eso es tan importante el coach en la organización. Porque puede ayudar a potenciar las habilidades de las personas. Gracias, Cari. Así que bueno, en las próximas clases vamos a ir viendo los distintos tipos de líderes y vamos a hacer más hincapié en todas estas cosas. Espero que les haya quedado claro y que tengan en cuenta siempre que no se olviden que todo comienza desde nosotros, ¿no? Desde comenzar a trabajar con nuestro ser, de aprender a gestionar nuestras emociones. No podemos liderar nuestra gente, ni siquiera podemos liderar nuestra vida si no tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones, de reconocer nuestros errores, de aprender de ellos, para poder llegar a ser un líder. Bueno, espero que les haya servido la clase y que el próximo lunes los tenga aquí de nuevo para continuar con el tema del neuroliderazgo. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron presentes y espero volverlos a ver. Chau, chau.